Bueno, pues ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga, de Radio, en esta segunda parte de la programación local. Ya estamos con el turno de las entrevistas y tenemos en nuestro estudio al diputado nacional del Partido Popular, a Mario Cortés. Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, vamos al lío con lo que acontece. Tenemos siempre caos de movilidad en esta provincia y ello vienes haciendo bastantes reclamaciones en el Congreso y también a través de tu partido. Y bueno, pues de nuevo este fin de semana hemos tenido otra vez una nueva avería. En este caso, bueno, pues las líneas que han sido afectadas han sido las que se unen de Málaga con Álora y Sevilla. Y luego, bueno, pues los pasajeros de un tren de Sevilla han tenido que ser reubicados en un AVE, en un tren de Sevilla, que en un tren de Sevilla a Málaga han sido reubicados tras otra nueva avería. Y bueno, parece ser que al final se recuperó la normalidad y que los viajeros fueron transbordados a la altura de Antequera, pero parece ser que esto es que no cesa, si no es el AVE, es el Cercanías. También la línea 2 fue suspendida y bueno, pues se impedía la circulación de los trenes. En fin, un desastre en este sentido. Parece que la inversión aquí no llega, pero sí va a llegar, como siempre, a Cataluña, que ya llegó, de hecho, con más de 3.000 millones. Pues no, yo me gustaría que recordáramos cuando el AVE tenía compromiso de puntualidad. ¿Recordáis aquello que llegaba unos minutitos tarde y te devolvían? Era los 15 minutos a una hora, ¿no? Sí, a partir de los 15 minutos era. efectivamente. Y luego pasó a una hora. A una hora y luego lo quitaron y luego nadie se plantea llegar a su casa hoy en día en tiempo. Y hay muchos memes en internet que me río mucho cuando dice, ya coger el AVE, llevo la mochila con linterna, con el kit de supervivencia. Con agua que supongo que tampoco, que además que lo que yo tengo entendido según algunos pasajeros es que cuando un tren se abría y se queda en mitad de la nada, como ocurriera con ese tren que se quedó en mitad de Toledo, en mitad de la provincia de Toledo, en mitad de la nada, es que el agua se la daban, pero si la pagaban, si no, no. O sea, ni siquiera se te indemniza con agua, ¿no? Es un desastre y nos reímos, pero por no llorar, porque la imagen del país que hemos tirado por los suelos. España siempre ha sido un referente en infraestructura. La alta velocidad española, recordad que era ese emblema cuando la alta velocidad española se exportaba a otros países del mundo. Y ahora precisamente en casa el herrero cuchillo de palo. Y todo esto no es casualidad. Esta degeneración de los servicios públicos que sufre este país, recordemos hace poco lo que pasó también en los aeropuertos, ahora también que enlaza mucho con el tema de medios policiales para los controles de frontera, etcétera. Lo que viene a demostrar es que tenemos un gobierno que no gobierna, que sobrevive, que está al chantaje de cada día del independentista por el voto de turno y que se olvida del día a día. Y el día a día son los mantenimientos, las inversiones preventivas, estar en los problemas diarios de los ciudadanos. Están preocupados por los 3.000 millones que le dieron para Rodalíes en Cataluña y, sin embargo, aquí los sindicatos nos decían que se estaban cambiando piezas de trenes usados. O sea, trenes que estaban almacenados, como no tienen piezas, pues desmontan las piezas de uno para montarlas en otro. Y cuando hice una pregunta hará unos meses... No, desguazando trenes para... Efectivamente. Y cuando hice una pregunta el otro día al ministerio diciéndole, oiga, ¿esto es verdad? Me dicen, sí, es verdad, pero no se preocupe porque las piezas que ponemos cumplen todas las garantías de seguridad. O sea, esto ya es... Por lo menos dijeron la verdad, de que efectivamente estaban desguazando trenes para cambiar piezas. Entonces, con esto quiero decirlo, si no se invierte, si el dinero se va a otras comunidades autónomas para comprar voluntades, votos por presupuestos, votos por dinero para esas comunidades en detrimento de la otra. Presupuestos que no hay tampoco, o sea, es decir... Entonces, el ciudadano lo ve como diciendo, bueno, es que esto es así, la gente, como que la política te queda lejos, pero no te queda lejos. Fíjate si te queda cerca, que porque cogen el dinero y lo mandan a Cataluña, tu cercanía se para, tú no llegas a tiempo al trabajo, te chupan las caravanas interminables en las autovías porque precisamente en otras zonas de España se bonifican las autopistas al 100% y cuando pedimos que se bonifique la autopista de los peajes de aquí de Antequera o la de Marbella, pues nos dicen que no. Pues quiero que sepa el ciudadano que cuando dice que la política le queda lejos y que estas concesiones a los independentistas como que tampoco le afectan, pues yo les digo que sí le afecta, que le afecta en su día a día, le afecta en sus desplazamientos, le afecta en el día a día de la provincia y cuando estén en un cercanía atascado, en un tren que va a Sevilla o en un tren que va a Madrid atacado, se acuerden de que efectivamente cuando tienen un gobierno que en vez de gobernar se dedica a subsistir, al final claro que le afecta a su día a día. Bueno, fíjate si afecta en el día a día que, bueno, pues hoy hemos tenido
Bueno, hoy no, perdón, ayer tuvimos otros 2 accidentes en la A7 con más de 10 kilómetros de retenciones desde Benajarafe a la entrada de Málaga por esa A7 y bueno, pues se cortó el carril izquierdo a la altura de Olías, así que imagínate. Sí, no, pero es que esto. Es habitual. Yo tengo muchos amigos que se desplazan pues, de un sitio a otro de la costa, pues son comerciales y tal, y siempre me mandan fotos. Y me siempre indignados. Esto es un desastre, esto cualquier día. Es que hay caravanas ya hasta por la noche. Es que no, es que hasta por la noche. Es que no es ya en horario laboral, horario de salida, entrada. Es que en cualquier momento se puede formar, como tú bien has visto ahí, una retención bestial por un pequeño atasco, por una pequeña alcance o un accidente de poca monta, ¿no? Y eso, pues, viene por una mala planificación. Hemos pedido en varias ocasiones de doble de carriles a distintas horas. Hemos pedido lo más básico. Oye, mientras se arregla el problema de la movilidad, mientras ponemos por fin solución a eso que hemos nosotros llamado el tren litoral, que es un tren que viene simplemente que siga conectando toda la costa, que el cercanía solo llega a Fuengirola, que continúa a Marbella y de más servicios y por tanto quitaríamos muchos coches. Marbella, además, es única ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria, lo cual es, bueno, es un agravio total, ¿no? Es una cosa que pues ahí existe. Y el otro día Puente decía en el Congreso, yo voy a hacer el tren litoral. Bueno, pues de momento, de aquella frase que ha sido hace 4 meses... Ha hecho un informe. Está en ello, ¿no? Está en ello. Entonces, nosotros que hemos dicho, bueno, si hay voluntad, y dice el gobierno que hay voluntad en arreglar los problemas de movilidad de la provincia de Málaga, oye, como esto no es un tema que se echa en huevos, se echa a freír, mientras tanto, ¿por qué no bonificamos el peaje de la autopista para todas aquellas personas residentes en la Costa del Sol que se desplazan, como se ha hecho en múltiples autopistas de toda en España? Galicia, en la AP9. Casualmente siempre a petición de un independentista a cambio de un voto. Llamémoslo casualidad. AP9, 85 millones. En Alicante también, con Compromís, en Cataluña ni te cuento. Y aquí, pues nos dicen que van a bonificar 7 céntimos. O sea, yo creo que para por eso... trayecto 1 millón, pero yo todavía no lo he visto. No, yo tampoco lo he visto. Pero y de momento lo que hay que recordar es que son 18,85 euros, vamos, prácticamente 20 euros, pues ir desde Fuengirola hasta Guadiaro. Pero además no solo eso, sino que no nos dejemos engañar. La autopista de Málaga son las más caras de España. Y te dicen, no, es que las tarifas... No, mire usted... La más cara por kilómetro, sí. Sí, pero que te hablan de las tarifas que no han subido. ¿Dónde está el engaño? El engaño está en el que se ha multiplicado por 3 el número de días que se llama temporada alta. Por lo tanto, la tarifa no ha subido. Lo que ha subido son los días de hay temporada alta. Antes eran 1/3 de los días del año y ahora es al revés. 2/3 de los días del año son temporada alta y 1/3 de los días del año son temporada baja. Luego dime usted si no realmente han subido. Para que vea que son unos trileros hasta para subir las autopistas. En vez de decirlo con dos cojones, de, oye, mira, voy a subir la autopista. No, vamos a congelar las tarifas, pero luego por detrás te meten que el día de temporada alta, o sea, el día que vale mucho más caro, pues prácticamente ya es todo el año. Bueno, pues tú fíjate que el caos que tenemos en la provincia de Málaga con la movilidad, pero es que Óscar Puente decía que, bueno, que la alta velocidad española vivía su mejor momento. Eso decía hace poco y yo no sé qué entiende él por mejor momento. Bueno, yo sí lo sé que entiende porque Adif está cobrando más que nunca. Claro, la compañía que es gestora de infraestructuras, como ahora hay más compañías que operan aparte de Renfe, pues están haciendo caja. Lo que me pregunto es, ¿esa caja dónde va? ¿Dónde va ese dinero que están pagando los Wigo, los Yoigo y etcétera, etcétera? Los Wigo y el Irio. El Irio. Y el Hablo, este nuevo que pusieron también. Sí. O sea, como hay muchas compañías que están ahora, eso supone ingresos suculentos para el operador de infraestructura, pues lógicamente por usar las vías pagan sus licencias, pero luego eso no se ve reflejado en un mejor mantenimiento. ¿Qué pasa? Roban cable, y eso es un hecho. ¿Qué hace? La pregunta... Tras el robo de cable que ha supuesto grandes problemas en este país, la pregunta directa sería preguntarle al señor Puente, ¿y qué ha hecho usted para evitar el robo de cable? Nada, no paran de recortar el número de vigilantes que hay, y eso pueden ustedes preguntarle también a los sindicatos. Luego crean un problema bestial, supone millones de euros de indemnizaciones, pero a nadie se le ocurre reforzar la vigilancia, poner medidas preventivas, y vuelven otra vez a cortarse. Le hemos pedido también a Puente que establezca un plan de contingencia para esos viajeros que se quedan, como tú bien decías, en mitad de la nada. No ha hecho absolutamente nada. A mí me sorprende mucho que a este señor le guste tanto escribir, porque le gusta. Y muy poquito trabajar. Le gusta escribir. Y yo lo que me sorprende es que le guste tanto escribir por X, por Twitter, pero sin embargo, cuando ocurre esto, que seguro que es que él se entera el primero, ni una indicación, ni un mensaje. O sea, es decir, a mí lo que me impresiona es eso, que se quedan personas en medio de la nada con el calorazo que hace,
con ese vagón que al final es un horno. En cuanto le da el sol y el aire acondicionado no funciona, si se para y no hay corriente, no hay electricidad, si una catenaria falla, ya no, o sea, eso se vuelve un horno, hay que salirse fuera, pero fuera también hace calor, es todo piedra, todo asfalto, eso no es nada agradable, y lo peor es eso, que la gente dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso, digamos, por ejemplo, también de cara a la imagen turística, es bastante negativo, porque llega uno para unas vacaciones y te encuentras que te vas a quedar 10, 12 horas y que no te encuentran una solución rápida, que no te dan información. No sé, yo lo veo desastroso, y veo que este señor, además, cada vez que ocurre, hace esa técnica que a mí me gusta llamarla la del avestruz: esconde la cabeza bajo tierra a ver si pasa el temporal y nadie le dice nada. Y él comenta cualquier actualidad menos la suya, de su ministerio. Eso es lo que me llama la atención, sí. Pues mira, en el pleno del Congreso aprobamos por unanimidad de todos los grupos, a petición del PP, que se estableciera precisamente un plan de contingencia para estos casos. ¿Qué es un plan de contingencia? Oye, ¿cómo le vas a dar agua? ¿Cómo lo vas a evacuar? ¿Cómo le vas a dar comida? Pues mira, sabéis que existen una serie de locomotoras diésel que no depende de electricidad, que precisamente es para estos casos de contingencia. ¿Dónde están esas locomotoras diésel? Desde luego en la línea Málaga-Madrid no hay ninguna preparada. Si ya has visto que hay incidencias continuas en esta zona, ¿por qué no ubicas partes de esas? Creo que tenemos 5 en España, 5 locomotoras diésel cerca, que sirve para enganchar el vagón, te lo llevas y y te llevas a los viajeros a la estación más cercana, por lo menos a la estación más cercana. Entonces, y serán tan sectarios que no les gusta el diésel. Bueno, no sé lo que será, pero desde luego se le ha dicho en más de una ocasión, y ya digo, por el mandato del Congreso, que prepare un plan de contingencia, porque no puede dejar a miles de personas abandonadas a su suerte, horas y horas, en un vagón. Además, encima, a los pobres, pues lógicamente, de la tripulación del tren, pues no tienen protocolo establecido, no saben qué hacer, y tienen además que llevarse los enfados, como es lógico, de los usuarios. Y sin embargo, el ministro Puente, como tú bien dices, tuitea cualquier tema de actualidad que le va, aunque no le va ni le venga. Sin embargo, cuando se encuentra en un caos tremendo, como pasó el otro día en Barajas, pues estábamos esperando todavía que lanzara algún tuit de esos que le gustan tanto. Pues no, se hacía esperar, pero no lo hizo finalmente. Bueno, también otro problema que tiene la provincia de Málaga, que lo venimos también tratando mucho en esta emisión local, es el que tiene que ver, bueno, pues con la seguridad, o más bien la inseguridad, que cada vez es mayor en esta provincia de Málaga. Y bueno, pues los datos son evidentes. Llevamos 33 tiroteos en poco más de año y medio, cosa que yo antes, sinceramente, no tengo la sensación de que fuera así. No lo era. A mí no me suena. Y además, muchas veces, si había un tiroteo, bueno, pues sí, que si era en Puerto Banús, en Marbella, un ajuste de cuentas, estaba como muy localizado, ¿no? Y ahora, a cualquier hora del día, en cualquier momento, yo creo que los delincuentes ven que a priori pueden disparar y salir corriendo porque no hay suficientes efectivos para vigilar, y así lo hacen. Y ya pasaba, por ejemplo, en Fuengirola, ¿no? En Fuengirola, en pleno paseo marítimo, dispara un hombre con pasamontañas, disparó a uno que lo asesinó de un tiro, y al otro le pegó 5 tiros. Pero claro, cuando tú pegas 6 tiros en total, los que están alrededor, en fin, pueden ser daños colaterales, y a mí a veces me parece que se utiliza un poco eso de que son ajustes de cuenta, como para decir, bueno, esto no pasa nada, ¿no? Porque al final son entre mafias o lo que sea, y ya está, y no pasa nada, ya, pero es que a veces, y ha ocurrido, cuando sale una bala perdida por ahí, en fin, y esto, la intranquilidad que le genera a los vecinos y a los turistas, sobre todo en la imagen que se da, también creo que, vamos, no sé, es importante. Y bueno, tenemos un subdelegado del gobierno que dice que aquí no pasa nada, que estamos los malagueños muy crispados, que deberíamos resolver nuestros problemas hablando. Eso dice, literalmente, ¿eh? Pues mira, yo le digo que simplemente que se mire las estadísticas de su propio Ministerio de Interior. O sea, cuando decimos que la delincuencia en Málaga y la criminalidad general está subiendo, no es porque nos levantemos un buen día y lo digamos al viento, sino porque tenemos los propios datos del Ministerio de Interior, donde hablan de una subida de todos los delitos. Y además, quizás los que más les tocan a los ciudadanos, que son los robos en viviendas, los robos en vehículos, incluso robos cuando están durmiendo en las propias casas. Eso es el día a día. Por supuesto, los hurtos, los carteristas en el centro,
y en zonas turísticas. Ahí estamos trabajando muy de la mano el PP y los sindicatos policiales porque faltan infraestructura, faltan medios, falta personal. Se valora que desde el último catálogo, que lleva sin actualizar un montón de años, haría falta unos 700 agentes más. Y nos mandan ahora en verano de refuerzo, cuando se va la mitad de la plantilla de vacaciones, 260 creo, policía en prácticas. Unos 269, sí. En prácticas. Sí. O sea, ustedes me dirán, se va la mitad de la plantilla y nos mandan 260 en prácticas. Pues mira, si ya iba mal durante el año, ahora ni les cuento. Pero esto que me plantea del crimen organizado es que esto tiene un trasfondo superior. Recordad lo que pasó con la narcolancha que atropelló a los guardias civiles en Barbate. Eso viene como consecuencia de haber desmantelado la unidad contra el narcotráfico que había en toda la costa de Algeciras. En Loconsur, sí. Lo desarticularon. Aún seguimos preguntando por qué. Más de 10.000 detenciones. Pues todo eso es... ¿Qué pasa? Si tú quitas la presión policial al narcotráfico, el narcotráfico se expande. Campa a sus anchas. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Las unidades que tenemos aquí organizadas en la Costa del Sol, que son muchas, no dan abasto. Pero porque está extendiendo además hacia la Costa del Sol, desde Campo de Gibraltar. Entonces, en Manilva es habitual. Vamos. Ahí hay que tomar medidas contundentes y el gobierno español no quiere tomar medidas contundentes. No sé si es porque no quiere enfadar a Marruecos o no sé si porque no quiere reconocer que fue un error tremendo cerrar la unidad de narcotráfico que había en Barbate y en Algeciras. Pero la realidad es que se nos está desmadrando y está empezando a afectar al día a día de los malagueños. Por tanto, es un problema fundamental el tema de la delincuencia y hay que pues meterle mano, pero es que si pasamos de puente acabamos en Marlaska, que no sé... Sobre él vamos a hablar ahora, pero bueno, por comentar datos, efectivamente la criminalidad, según los datos del propio Ministerio del Interior, aumentó un 3,5% el año pasado. Pero es que no para de aumentar en todo el último año. Y en este año. primer trimestre de 2025 va a un 1,9%, o sea, que sigue, suma y sigue. Sí, lleva ya 6 años sin parar. Recuerdo que es que derogaron la ley de seguridad ciudadana, esto que llamaban ellos la ley Mordaza, que lo que viene es precisamente a quitarle más fuerza y autoridad a los agentes de la policía y de la Guardia Civil. Entonces, ¿a qué estamos jugando? De hecho, hay más delincuencia y dejamos menos policías y los que tenemos más desprotegidos. Pues estas son las consecuencias. Hablas de la unidad Oconsur en Campo de Gibraltar, que hizo un grandísimo trabajo mientras operó, que fueron más de 10.000 detenciones, muchísimas toneladas de droga incautada, en fin, un trabajo increíble, ¿no? Y luego, pues el premio es su desarticulación. Así funciona este gobierno. Y en todo caso, a mí lo que me preocupa, y hablabas también de que si no quería cabrear a Marruecos el señor Sánchez, no sé, más que lo que me preocupa es lo que me temo. Me temo que la información que pueda tener el gobierno de Marruecos del señor Sánchez, recordarás esa filtración de datos mediante ese troyano, el Pegasus de los israelíes, que son aliados estratégicos también de Marruecos, que a su vez son aliados ellos todos de Estados Unidos. No sé si por ahí va la cosa, si tienen información comprometedora. Y ya sabes tú que además el rey de Marruecos, Mohamed VI, permitió la plantación de cannabis, perdón, lo diré, de droga, la permitió y claro, si permite que se cultive, habrá que venderla en algún lado y a lo mejor donde hay que venderla es en España. Bueno, lo que vieron o pudieron ver del teléfono... Plantación de hachís, perdona, que se me había ido Plantación de hachís. Se legalizó allí en Marruecos. Pues lo que han podido ver en el móvil de Sánchez, de luego lo sabremos tarde o temprano, porque si os dais cuenta, poco a poco, pero todo se va sabiendo. Y poco a poco todo se irá sabiendo. Y ahora, aquí tenemos un magnífico cronista, que es Coldo, que nunca sabríamos que alguien se iba a dedicar durante todos estos años a documentarlo absolutamente todo. El informe de la UCO, que es tan demoledor, que ha llevado a Cerdán a prisión, es solamente del segundo móvil desencriptado de 7 que hay. O sea, todavía quedan 5 móviles por desencriptar. O sea, 5 móviles para ver qué perla hay ahí. Tenemos el tema de Delci, tenemos efectivamente el cambio radical de postura del gobierno español con respecto al Sáhara, que aún estoy esperando que los de Sumar digan algo. Aún estoy esperando que Sumar diga algo, porque Sumar da mucho golpe en la mesa, pero desde luego se está comiendo uno a uno sus ideales. Ahora ha encontrado la cruzada en Palestina, pero es que se le ha olvidado ya la cruzada del pueblo saharaui. Eso es lo lamentable de estas cosas, ¿no? Que se venden ideales por cargos, por sillones y por ministerios.
Y efectivamente, en Marruecos ahora mismo pues está incumpliendo todos los acuerdos con el gobierno español. Ahora el tema de la frontera ya ni os cuento. Durante el Eh, COVID sí supieron hacerlo bien, ¿eh? y el gobierno español, pues efectivamente, no solo cambió su postura con Marruecos, digo, perdón, con el Sáhara, sino que encima tiene una actitud seguidista totalmente con lo que marcan los dictámenes del gobierno marroquí. No lo sé por qué, pero desde luego cuando nos cierran la frontera y se queja nuestro presidente de Ceuta y Melilla, el gobierno pues mira por otro lado y no nos sentimos precisamente muy respaldados nuestros alcaldes por lo que es el Ministerio de Exteriores. No sabemos qué es lo que hay ahí, pero desde luego yo sí os garantizo que más pronto que tarde también se sabrá. Bueno, lo importante será también a ver cuándo se convocan elecciones, ¿verdad? Porque es que es todos los días un episodio, en fin, de esta trama corrupta que rodea al Partido Socialista. Y te lo comentaba antes de entrar en antena, también se ha pronunciado sobre ello el que fuera vicepresidente del gobierno con el Partido Socialista, con Felipe González, Alfonso Guerra, y bueno, pues dice que lo estoy viendo aquí, dice que lo mejor para la sociedad son elecciones. Que A la mí lo gente que decida. me hace mucha gracia porque si veis cada vez que el CIS publica una encuesta, el Partido Socialista siempre gana. Entonces, Pero esta vez por poco, ¿eh? la pregunta directa sería, bueno, si el CIS, que es el más objetivo según el gobierno, le da ganador, ¿por qué no convocan elecciones? ¿Por qué ni un solo socio de Sánchez quiere elecciones? Pues evidentemente porque el CIS está manipulado. Esa es la realidad, no quieren reconocerlo ni ellos mismos, pero claro, cuando la situación es como es y a ti teóricamente te darían las encuestas tanta ventaja como le da el CIS, pues decir, coño, voy a Pero convocar. fíjate la ventaja que le da ahora, o sea, es que ya ni el CIS, ¿eh? O sea, el CIS ya Hombre, le porque ha ya bajado te clamaría al cielo. al 27% de los votos, perdiendo 7,3 Sí, puntos. sí, pero sigue siendo el primero. Pero sigue siendo el primero y además lo que es paradójico es que el PP baja 8 décimas y Feijóo se quedaría con 26,5%, es decir, a medio punto, que no se lo cree ni él tampoco, pero bueno, ya le ha dado una bajada, Pero del bueno, sí, 7. yo de acuerdo, venga, el CIS es correcto, convoca elecciones. Si Claro. el CIS te da la razón, convoca elecciones. O sea que ¿Por qué no tiene, lo haces? porque no tiene capacidad para gobernar ya. ¿Por qué no lo haces? Pues porque el Ya no CIS suma. sabemos todos que es mentira, ¿no? Entonces es el mejor ejemplo. Pues mira, del Partido Socialista que yo recuerdo de mi juventud no queda absolutamente nada. Absolutamente nada. Sánchez y su entorno corrupto lo han carcomido hasta las entrañas y ya no queda un solo socialista bueno, como decimos de alguna manera, ¿no? No queda nada del Partido Socialista. El Partido Socialista cuando se vaya Sánchez tendrá que refundarse, empezar de cero, porque ni un solo ideal. ¿Qué pasa? Pues que los viejos socialistas como Felipe González, como Guerra, como muchos ministros que estuvieron, pues se tiran de los pelos. Todo el legado del Partido Socialista se lo han cargado. Solo quedan las siglas. Y la unidad de España desapareció, bueno, la política exterior, los aliados occidentales, todo, el Estado de Derecho, la separación de poderes, o sea, cualquier cosa que el Partido Socialista defendiera, mira, ya es que ni el feminismo, fíjate lo que te digo, ya ni el feminismo que defendiera en el pasado, se lo ha comido con papas Sánchez y los actuales. Y importante los actuales, porque no podemos cargar en que el PSOE es Pedro Sánchez. Yo no soy de los que hablan de sanchistas, porque es que tú vas al Comité Federal y todos se levantan y aplauden al unísono, salvo Paje. Tú te vas al Congreso de los Diputados, dice las tonterías que dijo Sánchez el otro día, las obviedades, y se levantó toda su grada de palmeros. diputados y senadores que estaban allí sentados, o sea, entraron también senadores, Hace y bulto. fue un... Sí, pues el Senado pueden entrar si quieren en las sesiones del Congreso. Pero Y que le viene bien para que haga un bulto. fue una ovación cerrada. Todo el mundo de pie aplaudiendo como locos, como si hubiera dicho algo, que lo que decían eran obviedades y cosas que desde luego no venían a solucionar el problema de la corrupción. Entonces, después de ver esa escena de hasta el último cargo público del Partido Socialista en el Comité Nacional y en el Congreso aplaudiendo como locos, la sensación que te da es decir, mira, aquí no hay absolutamente nada que pueda salvarse. Bueno, otro que tampoco se salva, y habíamos dicho que íbamos a hablar de él, es el ministro Marlaska, bueno, que le ha negado la medalla de oro al mérito policial a título póstumo a Antonio Ramos, el subinspector de Policía Nacional, que bueno, mientras volvía a su casa, ¿no? Bueno, pues fue embestido
por unos delincuentes que huían en persecución y bueno, le costó la vida, no estaba en acto de servicio, estaban intentando esos delincuentes robaron una farmacia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues parece ser que a Marlaska no le parece, además era un subinspector con bastantes méritos policiales y no le parece lógico darle esa medalla de oro. No entendemos ese trato que tiene el ministro Marlaska con la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. Ya fue así también. Pero no pensemos solo que la cuestión de Peigo, para que los ciudadanos nos entiendan, las medallas no solamente en sí el reconocimiento, es que también son pensionadas muchas de ellas. Quiere decir que tienen una pensión para la viuda y para los hijos. Y eso es lo que se le está negando precisamente a esas familias. Cuando están nada más que premiando a aquellos mandos que han sido afines y fieles y los premian con embajadas, los premian con medallas. De hecho, el Ministerio de Interior se inventó una nueva categoría de medallas para poder también premiar a quien considera oportuno. Y en eso está. Y sin embargo, cuando decimos se le ha negado la medalla de oro, no es solamente el reconocimiento que debería tenerlo, como tú bien dices, sino también esa familia que podía tener una pensión un poco más alta. Que sin duda lo merecen, porque perder a tu padre así o a tu marido es desde luego una desgracia total. Bueno, se producía ese accidente en la 7 aquí en Málaga y bueno, pues le costaba la vida, como decíamos, a ese subinspector de la Policía Nacional. Mario, vamos a ir despidiéndote, no sin antes agradecerte que has venido por aquí, a nuestros estudios, en nuestros estudios de Radio Málaga, y nada, pues veremos a ver si no antes de que termine esta temporada, en la siguiente, pues contamos contigo cualquier día. Cuando queráis, ya sabéis que quitando los días de pleno, el resto estoy en Málaga, pues encantado de venir aquí, y además son una charla muy agradable contigo, comentando la actualidad, triste actualidad, pero que esperemos que pronto haya un... Se me había olvidado comentar, antes de despedirte, para quien sí hubo medalla fue para Aldama, y a ese no lo conocían, ¿te acuerdas, sí, ¿no? Para ese sí hubo medalla, y luego no lo conocía nadie. Sí, eso fue curioso, pero bueno, el problema de esta sociedad es que tenemos tal aluvión de información que es que la gamberrada de ayer se nos olvida. Y si recordamos los titulares cuando apareció Aldama, donde todo el mundo negaba, todo era un bulo, todo era fango. Le llamaban el pequeño Nicolás. Yo animo a que el que tenga ganas en su casa intente poner los titulares y las noticias de hace 6 meses. Todo era mentira, eran bulos. Sí, es un ejercicio bastante sano el escuchar lo que decían los ministros de todo esto que está pasando hace 6 meses. Y prácticamente nos lo habían aumentado todo el PP, y el PP era muy malo porque solamente era fango y atentábamos contra la democracia. Y ahora que está Cerdán en la cárcel, ¿quién tenía razón? Tampoco conocían a Cerdán. Ese señor no tiene nada que ver con el PSOE, eso decía María Jesús Montero, alias Chiqui, la chiquiministra. Montero debe dedicarle un monográfico otro día, porque sí, es magnífica. Esa mujer de lo que dice hace 5 minutos ya se le ha olvidado y dice lo contrario. Y no cada vez que habla sube el pan. Esta señora es así. Además, de hecho, a nosotros es que nos da mucho juego y de verdad que le tenemos aprecio por ello. Y era obviamente una ironía, pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Efectivamente, Mario Cortés, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Málaga, muchísimas gracias por venir, como te decía, y próximamente volveremos a estar en contacto, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Son muchos los que buscan esa energía capaz de erizar la piel y de hacerles sentir que están más vivos que nunca. Tan solo unos pocos los que encuentran la respuesta. Nueva gama Toyota RAV4 Electric Hybrid y enchufable. Siente lo imposible de definir. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yoka Motril, Vélez, Málaga y Motril. ¿Cuántas veces has asistido a una boda y la fiesta ha sido aburrida? Eso está a punto de cambiar. Lafiestadetuboda.es. De los festivales a tu boda. Sonido e iluminación profesional. Lafiestadetuboda.es. Se ocupan de todo, mucho más que un DJ. Todo un equipo profesional que hará de tu boda un espectáculo inolvidable. Si te casas, no lo dudes. Pide presupuesto sin compromiso en lafiestadetuboda.es. De lunes a viernes en Nostalgia hablamos de salud con José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural, ofreciéndote las claves y los consejos para conseguir una vida mucho más saludable. José Luis Vázquez escucha tus consultas y aclara tus dudas en directo cada mañana a las 12:30 y los 365 días del año, las 24 horas del día, en el teléfono 644 92 91 90. Recuerda, 644
92 91 90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. José Luis Vázquez, más de 25 años comprometido con tu bienestar. ¿Eres autónomo? ¿Tienes un negocio o empresa? ¿Cansado de pagar tantos impuestos? ¿Sabías que existen trucos fiscales legales que te pueden ayudar a ahorrar miles de euros al año? En libertadfiscal.com te lo contamos todo. Te regalamos un curso online y una sesión de consultoría gratuita con uno de nuestros asesores. No dejes pasar esta oportunidad. Contacta por WhatsApp al 648 2604 o entra ya en www.libertadfiscal.com. Recuerda, www.libertadfiscal.com. Tu solución para ganar más y pagar menos. ¿Sientes que tu salario no alcanza y enfrentas dificultades para cubrir tus gastos mes a mes? En Marketing Smart 360 te ofrecemos la solución. En menos de 90 días podrías estar generando ingresos superiores a los 3.000 euros. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Escribe a info@marketingsmart360.com o envía un mensaje al WhatsApp 610 45 00 62. No dejes pasar esta oportunidad única de dar un giro de 180 grados a tu vida. Si estás listo para dejar atrás las preocupaciones económicas y comenzar un viaje hacia la prosperidad, ponte en contacto con nosotros. info@marketingsmart360 o WhatsApp al 610 45 00 62. Es hora de tomar el control de tu futuro económico con Marketing Smart 360. Es Radio Málaga le ofrece la oportunidad de dar a conocer a miles de oyentes su empresa o negocio a través de cuñas, menciones, patrocinios de programas o directos desde sus instalaciones. Por menos de lo que cree, le realizamos una campaña muy rentable. Tenemos unos oyentes fieles que estarán atentos a su mensaje. Llame o envíe un WhatsApp al 633 250 254 y le informamos sin compromiso. Anúnciese en Es Radio. Ideas claras. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yocamotril, Vélez Málaga y Motril. Conecta tu casa con la alarma de ADT y siente lo que significa desconectar en tus vacaciones. Porque con ADT siempre hay alguien vigilando por ti. Y además, puedes ver lo que sucede en tu hogar estés donde estés. Únete a la tranquilidad absoluta con ADT. Infórmate en Hispafibra, distribuidor oficial de ADT, 858 23 00 06 o en nuestra web, hispafibra.es. Ya estamos de vuelta otra vez en Es la Mañana de Málaga de Es Radio y bueno, pues tenemos en nuestro estudio a Fran Oblaré, que es parlamentario andaluz del Partido Popular, también vicesecretario. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Lunes con energía. A mí me gustan los lunes, ya, la verdad que llevamos la mañana dando vueltas. Bueno, si te parece, vamos a hablar de un asunto que yo creo que es de relevancia para la ciudadanía, bueno, y es la reapertura de la A397 desde Ronda hacia San Pedro. Y bueno, pues esa carretera reabrirá el tráfico esta madrugada, desde la medianoche, del domingo al lunes. Ha estado 4 meses cortada, bueno, pues por unos graves desprendimientos que dejaron
la dejaron, bueno, en fin, en unas condiciones deplorables y bueno, pues han pasado 4 meses y la Junta de Andalucía ya por fin ha hecho, bueno, pues al menos una reapertura parcial. Parece ser que van a poner, bueno, pues hay un sistema de semáforos, ¿no? Hay un sistema de semáforos que va dando paso mientras se puede circular por un carril, es lo que yo he entendido. Sí. Mientras se siguen terminando los trabajos, por lo menos se ha permitido dejar abierto un carril para que los muchos vecinos y vecinas de la serranía que trabajan en la Costa del Sol y que estos 4 meses pues se han visto muy perjudicados a la hora de acudir a sus trabajos por el hecho de que tenían que desviarse en su bajada a la costa o por la carretera de Algeciras, la ronda de Algeciras por Gaucín o bajar por Coín a través de Ojén, pues la verdad que bueno, han visto estos 4 meses casi desesperados, ¿no? Es verdad que la Junta de Andalucía y el gobierno de Juan Don Moreno se comprometió en que se iba a hacer todo lo posible para que las obras que eran una obra de calado, que afortunadamente pues se han hecho y se han resuelto en poco tiempo, 4 meses, y yo creo que bueno que se terminarán ya de los últimos retos que se terminarán. Después del verano ya será la reapertura total, ¿no? Sí. Es que la mala suerte de la bendita lluvia esta que vino a acabar con nuestra sequía, pues hizo que se desprendiera media montaña en la única zona que no tiene firme la carretera, que es viaducto, y que por eso, bueno, pues se hubo que retrasar más la obra, porque hubo que rehacer, aparte de desmontar media montaña, incluso con explosivos, pues hacer un viaducto nuevo, una plataforma nueva de hormigón, que hay que reconocerle que a los profesionales que lo han hecho desde la consejería y de la empresa que lo ha hecho, se ha hecho en tiempo récord, la verdad. Sí, de lunes a domingo, incluso trabajando por las noches. Bueno, la gente hubiera querido que se reabriera antes, pero estas cosas de Palacio cuando se quiere se puede. Yo creo que aparte de los recursos, que va a costar pues casi 4,5 millones de inversión. Que era, al principio estaba previsto 3,7 millones, al final se ha aumentado en 800.000 más. Han sido muchos más, hombre. ¿Has visto el ejemplo que están dando las obras que está haciendo el Ministerio? Aparte de mordidas incluidas del clan Coldo, Cerdán, Peullot y Ábalos y compañía, en la tardanza, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo más palpable en el acceso norte del aeropuerto, una obra que dejó el gobierno de Rajoy adjudicada con la empresa y se decidió de rescindir contrato, pagar más de 1 millón a la empresa y ahí sigue, estudiándose. Le echaban la culpa a Rajoy, además, decían que claro, que eso, parte, digamos, ese acceso norte tenía que ver con terrenos de la Junta de Andalucía y entonces nos en fin, siempre hacen lo mismo, ¿no? Es algo que ya está adjudicado, que ya se podía hacer. Y si está adjudicado se supone que tiene todos los informes favorables, tiene todas las expropiaciones realizadas y de todas formas también hay una posibilidad de realizar obras de infraestructura por interés general necesarias, que la expropiación es un acuerdo al que se llega después, ¿no? Pero cuando no hay interés, y ya lo vemos en Málaga, en Andalucía, que el presidente Sánchez pues nada más que mira hacia arriba, lógicamente cuando de Despeñaperros para abajo está castigado. Oye, quizá lo llamativo es que durante el corte de esta carretera de Ronda San Pedro, en fin, durante esos meses se pudo hacer algo con la AP7, pero se pudo levantar a lo mejor el peaje, pero nunca se quiso hacer. Bueno, no, ahora acaban de subirlo incluso más, ¿no? Así que nos cuesta casi 30 euros ir y venir por la Costa del Sol de peaje, ¿no? Si bueno, depende, o sea, quiero decir, desde Fuengirola hasta Manilva. Hasta el Guadiaro, que vamos hasta Guadiaro, limítrofe ya con la provincia de Málaga. Ahí son 18,85, pues ida y vuelta, bueno, prácticamente 40 euros. Sí, casi 40 euros y han afinado ahora las garitas, ¿no? Para el cobro, en vez de rebajarnos a los que usamos esa carretera y a todos los vecinos, al revés, están haciendo mejoras para cobrarnos más eficientes en el cobro. Más. Más eficientes en el cobro. Sí, bueno, pero que el gobierno podría haber, digamos, bonificado, ¿no? A esas personas que en fin, veían que tenían esa carretera cortada. No puso nada de su parte, solo crítica. Dijeron que sí. Que lo pagara la Junta, llegaron a decir con toda la osadía, después de no lo puede pagar la Junta. 1.000 millones cada año, ¿no? De la financiación autonómica, encima tienen el descaro de decir que la Junta de
Andalucía lo pague en una carretera de su competencia, cuando, por ejemplo, en Galicia, y porque el BNG les apoya, han quitado el peaje en algunas, en Alicante, por ejemplo, han subvencionado casi el 80 o 90%, y en el resto de carreteras, autopistas también lo están haciendo. Así que se está quedando solo la autopista del sur, de la Costa del Sol, la de Málaga, pues como la más cara y casi de las únicas que están quedando, ¿no? Por otra parte, también hablando de pagar, os pedía a Izquierda Unida que pagarais en Carratraca por el balneario, que utilizarais el remanente municipal de tesorería para pagar esa compra del balneario de Carratraca. La izquierda, como siempre, os pide que paguéis, pero que paguen todos los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, pues, donde gobierna el PP, que el PP pague, pero claro, lo que pasa que el remanente municipal no se puede utilizar porque así lo decidió la ministra María Jesús Montero. Sí, hombre, está establecido. De hecho, ha estado sisándole el dinero a todos los ayuntamientos de España hasta hace pocos meses, que cuando los alcaldes del Partido Popular se plantaron en Madrid, en el Congreso de Diputados, diciendo que se pudiera utilizar ese dinero, y fundamentalmente el dinero que tiene a cuenta el Gobierno de la Nación recaudado y que es de los ayuntamientos y todavía no se los ha devuelto, que lógicamente lo soltaran, ¿no? Y desgraciadamente hizo un anuncio de que lo iba a soltar, pero no tenemos noticia todavía de que ese dinero esté disponible. Y ya todos sabemos, y todos los ayuntamientos y todos los vecinos deben saber, que aunque su alcalde o alcaldesa sea ahorrador y genere remanente con ese dinero, no se puede hacer otra cosa que pagar deuda, y no se puede hacer inversiones o alguna mejora que se quiera hacer en su municipio, ¿no? Lo que me extraña a mí es que Izquierda Unida, que apoya y que está en el gobierno, incluso tiene algún ministro, pues no se acerque en el Consejo de Ministros, que son 22, yo creo que son muchos, pero bueno, se acerca uno a la vicepresidenta, ¿no?, que está a la cabecera de la mesa junto con el señor Sánchez, y le dice: oye, ¿por qué no permites que se hagan estas inversiones, o se haga uso de este dinero, en vez de lo que hacer es, estar especulando con ese dinero y tenerlo en la caja del gobierno y sisándole esos recursos? Pero bueno, el ejemplo más triste lo tenemos en la Comunidad de Valencia, que ha sufrido una dana dramática y le está sisando dinero de financiación para ahogar a la Comunidad de Valencia, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido la candidata que manda Sánchez a Andalucía tiene pocos visos de poder triunfar, porque hablando tiene una a nivel falta autonómico, de sensibilidad enorme. A nivel autonómico, hablando en ese sentido, las encuestas en Valencia tampoco favorecen a la izquierda después de intentar echarle el muerto al presidente, como siempre, a utilizar políticamente un drama, y al final el que está en el terreno, el ciudadano, entiende que quien está haciendo el esfuerzo es la Comunidad de Valencia, que además tiene también unas quejas enormes y unos déficits enormes en financiación. Creo que junto a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia son las peores financiadas en esta financiación, que ahora pues una financiación de ricos, ¿no?, como hoy estamos oyendo todos, ¿no?, que el gobierno está negociando con los ricos de Cataluña para darle más dinero y dejar al resto con menos, ¿no?, que es, la verdad, que es muy singular, ¿no? En vez de ser Robin Hood, eres el sheriff de Nottingham, que le sigue robando a los que menos tienen, ¿no?, y detrayendo los recursos de los demás, y fundamentalmente cargándote la igualdad de todos los ciudadanos y de todas las comunidades, ¿no? Efectivamente, el gobierno decide al final que la recaudación vía IRPF, el 100% de esa recaudación sea para esa comunidad autónoma donde gobierna, el Partido Socialista, apoyado por Esquerra Republicana, por ejemplo. Quieren comer aparte. Sí, ya sabemos todos que en una mesa el que quiere comer aparte es que quiere comer más, quiere sacar más tajada, y yo creo que no es de recibo en un Estado autonómico como el que tenemos, en el que tiene reconocido, pues ya tiene dos peculiaridades reconocidas en nuestra Constitución, que es el cupo vasco, del cual sabemos que nunca le sobra dinero al País Vasco, y la financiación foral de Navarra, ¿no? Y ahora pues son 7,5 millones de contribuyentes, porque recordemos que no son los territorios los que tributan, sino somos cada uno de los ciudadanos los que pagamos,
unos más y unos menos, dependiendo de los recursos que uno tiene o que genera, y lógicamente no se puede trocear, y para eso lógicamente está la mesa de las comunidades autónomas donde negociar esa financiación. Aquí lo que pasa es que desesperadamente el señor Sánchez necesita los votos de Esquerra, porque ahí el señor Illa ni pincha ni corta, eso lo deciden entre los independentistas y el señor Sánchez, porque necesita sus votos para seguir adelante. Pero yo confío y espero que esto, cuando pase por el Congreso de los Diputados, pues lógicamente la sensibilidad de otras formaciones de izquierda, como podrían ser los que forman Sumar o BNG o la Junta, que están presentes en el Congreso de los Diputados, lógicamente no prueben esto, porque eso daña sus territorios, daña a la comunidad aragonesa, daña a la comunidad gallega y daña lógicamente a Valencia y donde se quiera que esté, ¿no? Y dice también algunos diputados socialistas de Castilla-La Mancha, ¿no?, que también algo tendrán que Bueno, decir. yo ahí el cacareo del señor Paje, yo creo que ya no suena a sermón, pero luego al final no tiene ningún relieve en poner, decir, miren, mis diputados no van a apoyar esto, porque yo creo que además que no los controlan, ¿no? Ya esos diputados son del señor Sánchez, son sanchistas y no son de Paje, con lo cual el señor Paje lo único que le da es el recurso, como va a hacer al Tribunal Constitucional, porque lógicamente se carga la caja única y mañana pues el gobierno va a pagar en el País Vasco y se va a reunir con el Endacari para hablar de la seguridad social. Es decir, seguimos de rebaja. El señor Sánchez está en rebaja y cuanto más débil está, pues sus socios pues saben que cuan más tajada pueden sacarle, ¿no? Juanma Moreno dice que quiere liderar, ¿no?, ese frente común para hacer ese recurso en torno al acuerdo de financiación singular, que les gusta este eufemismo, ¿no? Singular es desde luego, pero bueno, en todo caso es un cupo catalán en toda regla, recaudar todo el IRPF, el 100%, y hacer ellos lo que estimen oportuno. Bueno, pues te comentaba esto porque es verdad que Moreno aspira a liderar ese frente común, ¿no?, con ese recurso al Constitucional, pero claro, es que yo el Tribunal Constitucional no sé si es el mejor tribunal ante el que interponer cualquier reclamación, porque al frente del Constitucional, bueno, pues está Cándido Conde Pumpido, gracias al cual se consiguió que los socialistas condenados por corrupción por el caso de los ERE, bueno, pues salieran a la calle, no tuvieran ningún problema, no tenían que ingresar en prisión. Así que no sé yo si llevarlo al Constitucional quizá no es lo más conveniente, porque al fin y al cabo él todo lo que decida que sea constitucional lo será, y lo que sea inconstitucional, como es una condena penal por parte del Tribunal Supremo, que recordemos que es el máximo órgano de casación en materia judicial en España, bueno, pues Cándido Conde Pumpido, quien fuera además en su día fiscal general del Estado con Zapatero, bueno, pues cumple las órdenes de su amo. Pues en tu reflexión está la realidad del daño que está haciendo el señor Sánchez a toda la democracia española, a todas sus instituciones. Es decir, poder pararnos a pensar que el Tribunal Constitucional, que recordemos que no es un tribunal de juristas, no es un tribunal de repaso a las decisiones de un Tribunal Supremo, de un Tribunal de Justicia, sino que es un tribunal para analizar las situaciones que se puedan producir y que vayan contra la Constitución, pero no está para crear la Constitución, como ha hecho, por ejemplo, con la amnistía, que han decidido ellos que porque no está la amnistía en la Constitución, pues cabe en la Constitución, como si la poligamia, que no está en la Constitución, como no está en la Constitución, pues cabe en la Constitución. Pueden hacer unas reflexiones jurídicas que llevarían al espanto, y yo todavía creía que tenían solvencia jurídica los magistrados que había allí, pero la verdad que su credibilidad se va a quedar por el suelo de la credibilidad del presidente del gobierno, que es el que los mantiene y el que los respalda, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues llevamos ERE, amnistía y ahora pues financiación. Sí, bueno, todo cabrá, ¿no? Pero yo creo que esa normalidad democrática del funcionamiento del Estado de Derecho es la que tiene que devolver Alberto Núñez Feijóo cuando llega al gobierno, ¿no? Que los ciudadanos puedan creer en el Tribunal Constitucional, porque saben que los que están allí no están al dictado de los políticos, sino que están al dictado de la ley y, lógicamente, de proteger los intereses de los ciudadanos, lógicamente. Pero bueno, Juanma Moreno enarboló ya eso, ya hubo reuniones con Aragón, hubo reuniones con Valencia, hubo reuniones con Castilla-La Mancha para poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de esa financiación, porque recordemos que la financiación esta la negoció el infame Zapatero
con Esquerra Republicana, ¿no? Entonces ya sabemos de qué pie cojea la financiación autonómica que año tras año pues a los andaluces nos isa 1.400 millones. Juanma Moreno ha enarbolado esta defensa, sobre todo para analizar los servicios que presta el Estado, cuáles son las necesidades en cada uno de esos servicios que tienen cada una de esas comunidades autónomas y a partir de ahí poner en marcha una financiación lo más justa posible para todos los territorios, teniendo en cuenta el número de habitantes, la superficie, la despoblación, teniendo en cuenta conceptos, lógicamente, para que realmente pues sea una financiación más acorde y sobre todo una financiación del siglo XXI, ¿no? Es decir, yo no sé cómo podrá explicarle los socialistas o la ministra Montero a un vecino del interior de Andalucía por qué va a financiar mejor a la comunidad autónoma catalana que a cualquier municipio, a la comunidad autónoma andaluza, con más territorio, más habitantes, más necesidades y un índice per cápita más bajo, porque Cataluña pues muchas veces se ha beneficiado y de hecho se viene beneficiando en esta legislatura porque nada más que se hacen pagar transferencias, nada más que se hace mejorar su infraestructura, se le ha transferido los trenes, se le ha transferido fondos para mejorar los trenes, es decir, que yo no se puede entender que se esté castigando a territorio y se esté perjudicando dentro de la solidaridad territorial, que es lo que se pretende con el reparto, porque es verdad que hay comunidades como Madrid, por ejemplo, o Baleares, que financian más y sin embargo son solidarios. Yo nunca los he escuchado a Madrid o a Baleares querer una financiación propia. Singular, ¿no? Singular, ¿no? No los he escuchado y son solidarios con el resto del territorio, porque tienen sus beneficios y también sus perjuicios. O sea, la capital de la comunidad del país tiene sus beneficios, a veces sus perjuicios, pero bueno, si tiene una política adecuada económica, realmente puedes tener hasta posibilidades, como ha hecho Madrid, bajar los impuestos, como se ha hecho en Andalucía. Y yo creo que con esa política se puede favorecer a los ciudadanos. Yo estoy escuchando ahora la demagogia de algunos socialistas que en su argumentario ahora dicen, es claro, es que es muy injusto que haya un reparto autonómico y haya comunidades que bajan los impuestos. Si hay comunidades que bajan los impuestos, es que se puede gestionar mejor bajando impuestos. Y si se puede bajar impuestos y dejarle al ciudadano más dinero en el bolsillo, significará que el ciudadano podrá tener más dinero en su bolsillo para gastárselo en lo que quiera. Y al final recauda más. Y como recauda más también el gobierno de la nación, en IVA, en otros impuestos y la comunidad autónoma. Entonces, recauda más por el movimiento económico. Ese argumento es bastante falaz y bastante torticero. Bueno, pues María Jesús Montero defendía, en fin, 4.000 millones más para Andalucía cuando era consejera de la Junta. Sí, incluso lo votó en el Parlamento. 4.000 millones más y vosotros estáis pidiendo 1.500. Sí, incluso lo votó y llevó a un debate para forzar que Juanma Moreno, que estaba en la oposición en aquel momento, pues votara en contra de la posición del gobierno de Mariano Rajoy. Así se hizo y así consta en los diarios de sesiones, incluso hay un acta de reunión donde la señora Montero defendía esa financiación y ahora dice que... Ahora vale el cupo catalán. Ahora vale por el cuponazo. El cuponazo que le va a tocar a Cataluña. Que le va a tocar a ellos, pero yo te digo, yo espero que cuando llegue al Congreso de los Diputados reine la lógica y, lógicamente, pues muchos de los diputados que tienen responsabilidad en otras comunidades autónomas no caigan en esa trampa, ¿no? Bueno, de todas formas, hablábamos de María Jesús Montero, parece ser que la candidata a la Junta de Andalucía va a sacar un resultado desastroso. Ya la última encuesta a la que tuve acceso me parece que andaba por debajo ya de los 30 escaños, que sería, digamos, empeorar el resultado de Juan Espadas, que fue el peor de la historia del socialismo en Andalucía. Y bueno, pues en fin, yo creo que por todas estas cosas la gente no va a querer a esta candidata como presidenta de la Junta. Mira, ya lo vivimos el otro día en el Pleno del Parlamento y creo que lo pudieron ver todos los andaluces y el resto de España, ¿no? Cómo se trasladaba el barro y la tensión de Madrid, cómo se trasladaba al debate de Andalucía, ¿no? Y la portavoz del Partido Socialista y el Grupo Socialista lo único que hacía es vociferar ante la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, interrumpirle, gritarle y, ya te digo, embarrar y traer el mal ambiente que tienen los socialistas, que ha creado el señor Sánchez en Madrid, ¿no? Y yo creo que esa estrategia no le va a funcionar,
porque en Andalucía los andaluces lo que quieren es un gobierno sereno, una sociedad tranquila y no esas tensiones que vienen a traernos los socialistas andaluces, que han perdido todo su perfil andaluz y lo único que se han convertido es en delegados del sanchismo en Andalucía, con lo cual la verdad que pierden mucha credibilidad, nada más gritar y no proponer nada, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Fran Olaré, diputado autonómico del Partido Popular.